Amigos, muy buenas tardes. Estamos en un episodio más de este podcast, su podcast Factor 3. Agradecemos el que usted esté al pendiente desde la página de Grupo Galca, el que nos apoye a ir creciendo esta comunidad en la que buscamos llevarles información y sobre todo contenido que mejore su currículum, que mejore el tema de su desarrollo profesional y sobre todo que les ayude a lograr sus objetivos. El día de hoy tenemos un episodio bien importante que es equipos que suman la fórmula del desarrollo organizacional. Hoy, como todos los jueves, me da mucho gusto recibir a un gran invitado, un joven que a pesar de su edad tiene mucha experiencia en el ámbito de recursos humanos, en el ámbito de desarrollo organizacional, un joven orgullosamente de Ciudad Frontera, Coahuila, que conoce, que sabe lo que es empezar desde abajo, lo que es conocer a la gente en una empresa, conocer sus necesidades, conocer lo que ocurre al día a día y sobre todo cómo potencializar el recurso humano. El día de hoy tenemos en este episodio, en este podcast, al licenciado Eduardo Saravia, mejor conocido para los amigos como Lalo, porque también platicaremos un poquito de su ámbito futbolístico, su ámbito deportivo, porque los que somos de Ciudad Frontera, Coahuila, pues sabemos y nos conocemos, pero no sin antes recalcarles y decirles que tiene una gran experiencia, que se lo dio a las aulas. Él es licenciado en Recursos Humanos, egresado de la Facultad de Contaduría y Administración, la FECA, pero que también se lo ha dado la práctica, el entrarle al trabajo, el conocer los procesos. Y yo voy a tratar de centrar también eso, la plática, para los jóvenes que ven este podcast, que conozcan y vean la importancia de empezar desde abajo, de empezar con tus prácticas, con tus estadías y que aproveches al máximo las oportunidades que se dan en cada una de las empresas. Lalo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Javier. Muy bien, gracias a Dios. Primero que nada, agradecerte mucho por este espacio, por esta invitación. También agradecer a todo tu querido y amplio público por esta oportunidad de poder platicar un poquito, como lo decíamos ahorita, del ámbito de recursos humanos y también un poquito de la historia de cómo fue formándose esta persona que en este caso, servidor Eduardo Saravia. Muy agradecido contigo. Gracias. Lalo, vamos a empezar a platicar. Yo tengo ya años de conocerte. Tuvimos la oportunidad de coincidir de manera laboral, es decir, no como compañeros de trabajo, sino como empresa proveedor. Por ahí en alguna empresa que tuvimos la oportunidad de colaborar, siempre atentos, siempre disponibles, siempre buscando cómo mejorar, con una actitud muy positiva, proactiva. Para los recursos humanos o para el staff de recursos humanos, ¿qué significa la actitud de un colaborador? Pues yo creo que la actitud lo es todo, Javier. Muchas veces nos centramos en los conocimientos, en esta parte técnica que a veces queremos que nuestros colaboradores tengan. Sin embargo, la actitud pues lo es todo. Si tenemos una actitud positiva, vamos a alcanzar cosas que a lo mejor con esta parte técnica no solamente alcanzaríamos. Es una mezcla, yo lo veo de esa manera. Si tenemos una actitud y tenemos un conocimiento técnico, tenemos un conocimiento puntual, objetivo hacia algo que estamos desarrollando, pues es la fórmula perfecta para poder crecer en una organización. Y el desarrollo organizacional para ti, ¿cómo lo conceptualizas? Para Eduardo Saravia, ¿qué es el desarrollo organizacional? ¿Cómo influye el Departamento de Recursos Humanos? Y sobre todo, ¿cómo influye todo el staff, ingeniería, procesos, mantenimiento, producción, el tema administrativo, compras, pagos, finanzas? Claro, yo siempre lo he visto así. Una organización funciona mucho como un cuerpo, ¿no? Como un todo. Cada departamento pues vendría siendo una parte fundamental del cuerpo. Un departamento es el corazón, el otro son los pulmones, los riñones. Y definitivamente pues necesitamos todo esto para que el cuerpo funcione. Entonces, todos los departamentos, tanto operativos como de staff o de servicio, como comúnmente los conocemos, pues son sumamente indispensables y son sumamente necesarios para el buen desarrollo de cualquier empresa.
¿Cómo definiría con palabras simples qué es desarrollo organizacional o con qué se come desarrollo organizacional? Yo siempre lo he visto de esa manera. Prácticamente son estrategias, son tácticas que la organización aplica o implementa en conjunto con los colaboradores para poder desarrollar la cultura, para poder desarrollar y vivir los valores de la organización, que al final de todo esto, Javier, el resultado te da mayor compromiso de nuestros empleados y también te da una mayor productividad, que pues al final del día es lo que también una organización pues está buscando, ¿no? Al final del día ese es el objetivo, pero siempre considerando y cuidando la parte del recurso humano, que es prácticamente el motor, ¿no? Es lo que buscamos. Oye, Lalo, platicando contigo y con los años que te conozco, pues sabemos que tienes mucha experiencia en el área metalmecánica, pero una experiencia que va de menos a más, de conocer el proceso, de hacer la labor pesada, que muchas de las veces los colaboradores, algunos que tienen la oportunidad de estar en un puesto administrativo, en oficina, pues no recorren ese camino. Para ti, hoy ya con una escalada en diferentes puestos, con mayor responsabilidad, ¿qué significó y qué importancia tuvo el poder aprender desde abajo, el poder conocer el proceso, digamos, desde el inicio? Es una muy buena pregunta, Javier. Te platico un poquito de mí. Prácticamente yo he estado desempeñando, trabajando desde muy temprana edad. Empecé en algunas empresas metalmecánica, como tú bien lo comentas, y empecé siempre trabajando y estudiando, pero empecé prácticamente desde abajo. Empecé como ayudante. Después de ahí me moví a otra posición que es operador de plasma CNC. Posterior a esto, a los 18 años, ya cuando cumplí la mayoría de edad, entré a una de las empresas pues, más grandes de la región con este giro metalmecánico ferroviario. Y ahí prácticamente mis inicios en la organización pues, fue como soldador. Fue todo un reto para mí porque pues aprender esta parte técnica, ¿no? Que no es nada fácil. Si bien sé que sí se da mucho aquí en la región, pero pues tiene su factor de complicidad. Entonces, posterior a esto, yo recuerdo que mucha gente me cuestionaba y me preguntaba, Eduardo, ¿de qué sirve que estés trabajando en esto cuando tu carrera hace algo totalmente distinto? Y de cierta manera se daba la sensación como que querían o se quería como que aminorar un poco lo que estaba haciendo en este momento. La verdad que en ese entonces yo no lo entendía muy bien, pero ya después, cuando lo vemos detenidamente, realmente fue un proceso o momentos bastante importantes, Javier, porque me mostraron y me enseñaron a saber, pues puntualmente a vivir en carne propia la necesidad que tenemos los trabajadores. Claro. No solamente verlo desde un ámbito de recursos humanos, sino también verlo desde una parte operativa. Entonces, esto me enseñó a saber cómo se vive el día a día, cuáles son las necesidades puntuales que tiene un colaborador y que a veces por temas de comunicación o de liderazgo, pues no se atreve la gente a decirlo, ¿no? Entonces, esto, pues creo que más que afectarme, pues ha hecho que yo puntualmente conozca la necesidad de primera mano. Entonces, ha sido una de las cosas que más agradezco, el haber tenido la oportunidad de trabajar en una área operativa, porque me ha ayudado muchísimo para poder desarrollarme en recursos humanos. Pues saludar a todos los amigos y amigas que hoy les toca el rol de llevar a cabo esas actividades operativas. Decirles que cualquier sueño, cualquier objetivo que tengan, la verdad que con mucha dedicación, con constancia, con estudio, obviamente, con esfuerzo, el tener que rolar estas dos características, el estudiar y trabajar al mismo tiempo, no es fácil, pero no es imposible. Es parte del desarrollo organizacional, es parte del desarrollo personal, y pues aquí vemos un vivo ejemplo de que las cosas se pueden. Entonces, de muy joven te tocó trabajar y estudiar, el enfocarte a tus estudios, pero sin descuidar el trabajo y viceversa, pero las cosas se pueden. Lalo, hoy en día te toca estar en recursos humanos, en una de las empresas más importantes aquí de la región, pues tienes una gran responsabilidad. Yo lo he dicho en diferentes podcasts que nuestra región económicamente no está en su mejor momento. Vemos noticias de paro, vemos noticias de despidos, claro.
vemos noticias de cierres de empresas grandes. Y cómo mantener motivado, o sea, cómo mantener motivado al equipo, cómo mantener motivado a los colaboradores a pesar de todas estas adversidades. Sí, yo creo que en estos tiempos es bastante importante lo que comentas, Javier, y yo creo que una de las claves es mantener la comunicación. Mantener la comunicación es poder. Entonces, cuando tú mantienes a tus colaboradores informados, eso hace que ellos tengan un entendimiento, ¿no? Si bien sé que todas las organizaciones al día de hoy pues han estado viviendo diferentes turbulencias por diferentes situaciones, el mantener a nuestros equipos comunicados, el mantener a nuestros equipos comprometidos y el rol de nosotros como líderes también el mantenernos con esa empatía, ¿no? Hace que definitivamente marque la diferencia con nuestros colaboradores. La comunicación para ti es la clave. Para mí la comunicación es como el sistema nervioso del cuerpo. Si la comunicación falla, prácticamente los objetivos y el propósito se pierde de una organización. Entonces es muy importante desde mi punto de vista trabajar en la comunicación interna, en la comunicación organizacional, que nuestros colaboradores estén bien comunicados y que sepan qué es lo que se está viviendo y también más que el saber, el que ellos se sientan parte de. Cuando nosotros hacemos parte de a los colaboradores, las soluciones llegan. Me ha tocado vivir diferentes experiencias donde hay diferentes problemas en las organizaciones y en las empresas y a veces todo el equipo del staff, los gerentes, las jefaturas, empezamos a hacer esa lluvia de ideas, los análisis para ver cuál es la solución de los problemas y a veces la gente operativa, la gente de piso es la que te termina dando las respuestas. ¿Por qué? Porque ellos son los que pues prácticamente día con día están viviendo en piso las situaciones y realmente ellos son los expertos. Entonces, ese es un gran tip para todos los que están conectados en esta transmisión, que tienen hoy la oportunidad de estar en el Departamento de Recursos Humanos o que están estudiando o están haciendo sus prácticas, el poder tener una escucha activa, el poder realmente abrirte a escuchar, entender, a ser empático, porque no es lo mismo escuchar nada más que analizar realmente lo que los colaboradores te están diciendo. Lalo, te ha tocado estar en varias organizaciones, algunas, digamos, medianas en crecimiento y algunas que ya eran grandes, pero que dieron un boom, o sea, que crecieron mucho por diferentes cuestiones, que les fue muy bien en sus procesos, en las ventas y que crecieron. Para ese crecimiento tan acelerado, ¿qué factor de manera positiva influye la capacitación? Bastante, Javier. La capacitación desde mi punto de vista es uno de los rubros más importantes de las organizaciones. Cuando tú tienes bien capacitado, cuando tú le enseñas habilidades nuevas a tus colaboradores, esto te genera un sentido de pertenencia. Definitivamente te genera un sentido de pertenencia hacia con ellos y esto te da como resultado, pues, resultados positivos, mayor compromiso por parte de nuestros empleados y esto en empresas en crecimiento donde constantemente y el día a día son turbulencias, son cambios, son situaciones nuevas, gente que va llegando a las organizaciones, pues esto es bastante positivo como tal. Entonces, la capacitación, el reforzar y como a veces decimos, el afilar el hacha es fundamental, es fundamental. En el caso específico de las empresas en las que te has desarrollado, empeñado, ¿cómo le haces o cómo defines en qué temas capacitar? El famoso DNC, ¿no? Claro. ¿Cómo lo defines? ¿Tú tienes una metodología propia? ¿Te apoyas en alguno de tus mentores? ¿Buscas información de lo que estudiaste en la carrera? ¿O vas y preguntas con los diferentes líderes, con los operadores, para ver qué realmente necesitan capacitarse? Tocaste un punto muy clave, Javier, y es el escuchar y es el ir a preguntar. La verdad, hay muchísimas metodologías, muchísimas formas para poder llegar al mismo resultado que es obtener un DNC, pero yo creo que una de las formas más efectivas es escuchar cuál es la necesidad, entender cuál es la problemática diaria que se está viviendo en el área operativa para que estas capacitaciones que voten o que broten a implementar o a capacitar a nuestros empleados puedan ser realmente efectivas.
A veces nos acostumbramos mucho con simplemente ver un porcentaje de capacitación. El departamento X tiene tal porcentaje de capacitación, pero realmente eso no nos dice nada. Si realmente esa capacitación no está generando un cambio en piso por medio de diferentes indicadores como la productividad, no solamente la productividad, sino también las encuestas de satisfacción, si realmente esa capacitación específica que tú estás impartiendo no está impactando en la parte de la calidad, de la seguridad, que es bastante importante, pues realmente no tienes nada. Estás invirtiendo como organización en algo que pues realmente no estás midiendo o no sabes si está dando un resultado. Entonces es muy importante manejarlo y verlo de esta manera, la parte de la capacitación como tal. Es importante, hay un principio en calidad que nos dice que lo que no se mide no se mejora. Exacto. Entonces, no es dar cursos por darlo. Yo siempre lo he dicho, los que nos dan la oportunidad de colaborar con ellos, no es venir y pararnos y únicamente dar un curso, sino evaluarlo, evaluar realmente si quien está tomando el curso realmente comprendió, le quedó claro y si fue un efecto positivo en el puesto que está desempeñando. Claro, es prácticamente la efectividad, ¿no? Como tal de la competencia. Como tú bien lo comentas, juega un rol muy, muy importante. Eduardo, en esta transmisión en vivo y en las posteriores videos que se generan a través de nuestras plataformas, del podcast de Spotify, en YouTube, en Facebook, en TikTok, también nos siguen muchos jóvenes que están estudiando, que tal vez ahorita están en preparatoria, algunos están cursando su universidad en diferentes ingenierías, recursos humanos, contabilidad, derecho, pero yo he visto que en algunos de los jóvenes el tema de las prácticas, el tema de las estadías, no se le da la importancia que merece. ¿Algún mensaje que le des a todos estos jóvenes relativo a esa oportunidad? Porque tú estás en recursos humanos, tú pues eres quien puede decir, a ver, estas áreas puede haber practicantes, en estas áreas puede haber estadías. ¿Qué es lo que buscas? Pero sobre todo, ¿cuál es la oportunidad para ese joven de poder tomar una decisión adecuada en sus prácticas y estadías? Claro, primero que nada, pues decidir hacerlas, ¿no? Como tal. Yo siempre he pensado que las prácticas profesionales pues son la antesala de lo que realmente vamos a empezar a vivir en el mundo laboral. Entonces, desde mi punto de vista son algo bastante relevantes, son realmente muy importantes porque nos dan la oportunidad de poder conocer, de poder empezar a meternos en la problemática, de empezar a meternos en las situaciones que el día a día vamos a empezar a ir viviendo, ¿no? Ya cuando estemos como tal trabajando y laborando. Una de las cosas que yo siempre les digo a las personas que me dicen cómo poder generar ese impacto en una entrevista para que puedan ser seleccionados para algunas prácticas profesionales, yo siempre les digo que pues es la parte de la actitud. La parte de la actitud, si bien pues son estudiantes que a lo mejor muchos de ellos no tienen todavía la experiencia necesaria y solamente tienen la parte del conocimiento teórico, por así decirlo, pero la actitud en una entrevista y las ganas, el demostrar realmente que están interesados en hacer lo que quieren hacer, pues es lo que realmente determina a alguien como recursos humanos el poder darle la oportunidad para que pueda realizar unas prácticas profesionales. Y en muchos de estos casos me ha tocado estar en empresas donde más del 50, 60 o 70% incluso de los practicantes pues son contratados, ¿no? Entonces, es muy importante la actitud que mantengamos antes, durante y después de nuestras prácticas profesionales porque pues uno nunca sabe, eso nos puede abrir pues la puerta. Ahí en mi caso particular, pues mi carrera de recursos humanos empezó derivado de unas prácticas profesionales. Entonces, es por eso la insistencia de mantener una actitud tan positiva. Pues ese es un excelente consejo, un tip para todos los seguidores que están por ahí conectados, que están próximos a hacer sus estadías, sus prácticas profesionales, que tomen la mejor decisión. Primero es hacerlas y hacerlas de manera responsable, el invertir tiempo y, ¿por qué no?, algunas veces dinero, porque tienen que trasladarse a la organización, estar ahí, llevar su lonche, etcétera.
pero que es una inversión que les va a rendir frutos a futuro, que tengan una actitud positiva y sobre todo que le dediquen la mayor responsabilidad, que muchas de las veces sabemos, algunas universidades dentro de su plan de estudio, lo que se le conoce como las estadías, dejan de ir a la escuela para enfocarse en hacer ese aprendizaje en campo o en una empresa, y que algunas otras universidades pues tienes que ser híbrido, tienes que hacer tus prácticas, pero seguir asistiendo a la escuela, que realmente lo hagan de una actitud positiva. Es un gran consejo que nos da aquí Eduardo. Vamos a pasar a otro tema que es bien importante, porque también tenemos muchos seguidores de aquí del estado de Coahuila que están muy enfocados en la seguridad, que son supervisores de seguridad, inspectores de seguridad, coordinadores de seguridad, que a algunos les tocó venir de recursos humanos a seguridad y que algunos otros en su, en su tema organizacional, pues dependen del Departamento de Recursos Humanos. ¿Cómo influye la seguridad industrial en tener un buen clima laboral, en tener un bienestar laboral y en que el colaborador se sienta, pues para no repetir la palabra, se sienta tranquilo? Yo creo que todo esto y tomando un poco de énfasis en el tema que es desarrollo organizacional, tanto el desarrollo organizacional, recursos humanos, como la parte de la seguridad, al final del día buscan lo mismo, Javier. Yo veo una gran correlación. Al final del día el objetivo es cuidar al empleado, ¿no? Entonces, ¿qué papel juega la parte de la seguridad? Yo creo que es un papel bastante importante cuando tenemos o cuando nuestros colaboradores se sienten cuidados, se sienten seguros, cuando las organizaciones deciden en invertir en infraestructura, en capacitación para poder empezar a formar esta gente. Esto al final del día, como te lo comenté hace un momento, genera pues ese sentido de pertenencia, ¿no? Tenemos colaboradores más productivos, Okay. tenemos menos accidentes, que al final del día eso también viene a impactar en un tema pues económico, ¿no? Con este tema del incremento de las primas de riesgo y algunas otras cosas más. Entonces, definitivamente creo que juega un rol bastante fundamental. Ok. Te tocó estar en una empresa que tuvo un crecimiento, lo repito yo, muy fuerte y muy rápido. Te tocó ya estar, pues no recuerdo si ya estabas como colaborador o no colaborador, pero una empresa que pues yo creo que te dio mucha experiencia, te Claro. forjó en tu carrera profesional, yo creo que en el tema personal. Y la pregunta concreta es, ¿cómo una empresa se adapta a este cambio tan rápido? De repente, no conozco las cifras, pero puede un ejemplo de tener 100 colaboradores a tener 1,200, el tema de la infraestructura, el tema de comedores, el tema de ingresos, accesos, el tema de la comunicación, el tema el que de repente tienes que de manera urgente o rápida estar contratando personal y de repente que tú como recursos humanos pues ver si tu decisión fue la correcta o incorrecta. O sea, ¿cómo es ese proceso? Es complicado, definitivamente, como tú bien lo comentas, cuando yo ingresé a esta empresa que comentamos, éramos alrededor de, pues yo creo que 250 colaboradores. Posteriormente a esto hubo un crecimiento a 500, 700 y llegamos a un punto, si mal no recuerdo, el pico más alto fue de 1,200, 1,150 colaboradores. Entonces, pues todo esto pasó en muy corto tiempo, de tener 2 naves industriales a tener 11 naves industriales, pues realmente es un crecimiento bastante acelerado. Yo creo que una de las cosas y de los puntos claves para la gente de recursos humanos es mantener una buena estructura con los líderes, o más que una buena estructura, mantener a la parte o a la columna vertebral, que yo siempre lo menciono, que son los líderes, que son los supervisores, son las jefaturas, son las gerencias, estos mandos medios, el tenerlos bien capacitados, tenerlos bien alineados. Hay a veces cosas, Javier, que se nos olvidan, que son cosas bastante fundamentales y que a veces pareciese que son cosas tan sencillas, pero a veces la misión, la visión, los valores, el propósito, son cosas que desde mi punto de vista son bastante relevantes. Cuando una organización está bien cimentada, cuando una organización tiene bien definidos sus valores, tiene bien definido hacia dónde quiere llegar, el cómo hacerlo, que realmente es la visión,
pues no importa qué tantos vientos, qué tantos cambios, qué tantas turbulencias, perdón, se generen en X tiempo, estas empresas están bien cimentadas y bien plantadas. Entonces, si tú tienes un buen programa de inducción, tienes un buen onboarding y transmites todo esto realmente y te aseguras de que sea efectivo a la gente, la organización va fluyendo y va caminando. Entonces, yo atribuyo el éxito de estas organizaciones chicas o medianas que van en crecimiento, pues a esta parte estructural, organizacional, que son los valores, son el propósito, son la misión y la visión de la empresa. Y no solamente que quede ahí, sino que también se transmita a los colaboradores. Poder permeables, porque tú ahorita hablabas algo de la capacitación. Y a mí me pasó algo muy curioso, Javier. Yo recuerdo que comúnmente buscábamos en aquel entonces muchos cursos de capacitación para liderazgo y comunicación efectiva y trabajo en equipo y una serie de factores, capacitaciones que queríamos permear hacia con los líderes para poder fortalecerlos. Y una vez estuve platicando con una persona que tiene también mucha experiencia en el ámbito de recursos humanos y me dice... ¿Tú qué es lo que buscas de un colaborador o de un liderazgo? ¿Cuál es el arquetipo? ¿Cuáles son las cosas que tú dices, mi líder en la empresa Eso debe de sí. tener esto y lo otro? No supe qué decirle, no supe qué responderle. Realmente le podía decir que quería que tuvieran un buen liderazgo, que pudieran tener una buena comunicación, pero esto tiene un trasfondo y realmente el mensaje de esto es, si tú como organización no tienes bien definido el arquetipo y lo que quieres de tu liderazgo, cualquier curso que te ofrezca, Pues claro. pues realmente va a ser el ideal, ¿no? Porque es como dicen, a un barco que no sabe a dónde quiere ir, pues cualquier viento le es favorable. Entonces, sumamente fundamental el poder saber realmente como organización qué es lo que queremos, definir hacia dónde queremos ir, definir cuál es el perfil que queremos para nuestro líder. Y realmente hay que dedicarle tiempo, hay que dedicarle esfuerzo porque el liderazgo es la columna prácticamente vertebral de la organización. Entonces, ya en base a eso, cuando tengamos bien definido qué es lo que queremos y cómo lo queremos, cómo queremos que se comporten nuestros líderes, pues ahora sí, ya viene esa serie de capacitaciones, pero ya específicas, ya sabemos qué es lo que queremos y qué es lo que tenemos que buscar e impartir, ¿no? Como tal hacia ellos. Entonces, a veces no nos detenemos, y buscamos robustecer la capacitación y ahora queremos Pero que estamos hagan... dando puros tiros al aire. Exactamente. No somos asertivos, ¿no? En lo que realmente queremos. Pues muy importante. Entonces, en tu experiencia, el tema de implementar un sistema de gestión de calidad con política de calidad, con valores, misión, visión, con un análisis FODA de que te permita ver tus fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas, ¿en tu experiencia funciona? Es la base, definitivamente es la base y si tienes una base sólida, el crecimiento se puede dar. A veces parecen ser cosas bastante sencillas y a veces traemos en nuestro café la misión, la visión, los valores, pero realmente no le damos la importancia. Pero esto, más que como colaborador, yo creo que es algo puntual de la empresa. La empresa se tiene que encargar de que realmente eso se viva. Se tiene que encargar de que realmente eso se valore y que también se premie. Entonces, parece sencillo decir la base, pero realmente eso es lo que nos va a dar la certeza de que vamos a tener éxito en el crecimiento o en la expansión que estemos buscando como un crecimiento como organización. sostenido. Claro, si la base es sólida, tú puedes irle poniendo pisos al edificio, no pasa absolutamente nada y eso pasa igual en una organización. Ok. Eduardo, pues vamos cerrando este podcast. Siempre a nuestros invitados, antes de agradecerles, pues les pedimos que nos dejen un consejo, porque este podcast lo que busca es eso, es generar contenido de valor, generar consejos, anécdotas, experiencias, que a los que lo escuchan a través de Spotify, de YouTube, de Facebook, pues les deje un aprendizaje. Yo te voy a pedir 2 consejos por la experiencia que tienes. Uno va a ir enfocado a los estudiantes, a quienes aún no terminan su carrera y están ahí todavía viendo qué hacer y no hacer. Y el otro va enfocado a los empresarios, gerentes de empresas, industrias, comercios, desde pequeños, medianos y grandes, que
pueden tener un crecimiento exponencial si le invierten al tema de recursos humanos, si ponen bien la cimentación de lo que nos decías tú, de la política, misión, visión, valores. Y si te gusta, empezamos con los jóvenes. ¿Qué consejo le das a los jóvenes que aún están ahí estudiando la carrera? Fíjate, va a ser un consejo que le va a poder servir a lo mejor en la parte profesional, pero también más aún en la parte profesional, también en la parte personal. Me voy a atrever a dar un consejo también para este rubro personal, y es, primero que nada, encontrar un propósito. Actualmente vivimos en días bastante complicados, vienen generaciones nuevas, generaciones que buscan cosas diferentes a la que a lo mejor yo busco, o a lo mejor que tú buscas, o que nuestros padres o abuelos buscaban. Sí. Entonces, estos consejos van muy ligados tanto para el colaborador o para los jóvenes como para el empresario, pero es buscar un propósito, buscar una visión. Primero que nada, tener esa identidad de saber realmente quiénes somos y qué es lo que queremos. Al momento de saber lo que queremos, vamos a saber cuál va a ser nuestro plan a estructurar para poder llegar hacia donde queremos llegar. Ese es uno de los consejos que más doy, porque parece sencillo, pero cada vez en esta actualidad se pierde mucho ese enfoque, ¿no? Y vemos a muchos jóvenes con mucha falta de identidad, sin saber qué es lo que quieren, ni saber a dónde quieren llegar y a quieren ir. Entonces, creo que eso les va a poder dar la oportunidad de poder trazar un rumbo, de poder trazar un camino, y eso les va a poder ayudar a saber qué es lo que quieren y hacia dónde quieren llegar, ¿no? Entonces, esto dentro de una organización pues es bastante importante. El consejo hacia el empresario es nunca perder la parte de la humanidad. Nosotros como recursos humanos, fuera de todas las funciones que tenemos de capacitación, de reclutamiento, de desarrollo organizacional, de relaciones laborales, sí, de muchas cosas, ¿no? Seguridad patrimonial, etcétera. Pues al final del día estamos y nos debemos a la gente. Entonces, a veces las empresas chicas, medianas y grandes perdemos el enfoque y todo se vuelve números, todo se vuelve indicadores, pero que no se nos olvide que nuestro recurso más valioso pues es la gente. Entonces, una de las cosas que yo pudiera darle a los pequeños, medianos o grandes empresarios es que escuchen a la gente. La gente realmente son quien tienen las respuestas en muchas de las ocasiones de lo que estamos buscando, y eso va a hacer que tengamos un mejor ambiente laboral y que nuestra empresa pueda crecer. Si nosotros como organización tenemos bien fundamentado hacia dónde queremos ir y quiénes somos y qué queremos, y permeamos a la gente nos va a ayudar a empujar a lograr esos objetivos y llegar hacia donde la empresa tiene que estar. Así es. Eso es parte de los consejos que yo te pudiera dar a ti o a tu audiencia, Javier, tanto a los jóvenes como a los empresarios. Pues muchas gracias. Grandes consejos. Lalo, pues te agradecemos, Eduardo, licenciado Eduardo Saravia. Te agradecemos tu tiempo. Te deseamos el mayor de los éxitos. Sabemos que tienes un gran talento, que eres una persona responsable, un hombre de familia, que tanto estás preocupado y ocupado por tu familia como por desempeñar tu función de la manera más óptima para poder lograr ese desarrollo organizacional, el poder lograr que la empresa esté bien. Ojalá y que, ojalá, sabemos que va a seguir así y que serás un gran referente en todos estos temas, no solamente a nivel regional, sino a nivel estatal y nacional. Y pues que pronto, después, cuando andes allá dando conferencias o estando de director de recursos humanos en alguna otra empresa, ya como director de recursos humanos de América Latina o de toda América, o viendo algunas partes de Europa, Asia, pues siempre encuentres en este espacio la manera de volver a conectar con tus raíces, con tu gente, con quienes te han visto crecer, y pues aquí tienes las puertas abiertas. Hombre, muchísimas gracias, Javier, por como comentas, abrir las puertas, darme esta oportunidad, este espacio. A veces, como tú bien comentas, y gracias por todo esto, ¿no? De ver y darle la oportunidad a los jóvenes para que puedan aprender cosas nuevas.
A veces los planes personales a veces son bastante ambiciosos, como tú bien lo comentas. A veces queremos llegar a las direcciones o poder impactar a muchas personas. La verdad, mis planes son a veces mucho más pequeños. A veces lo menciono así porque yo me conformo con poder impactar una vida, ¿no? Eso es lo que yo busco. Yo aprendí que mi labor y mi objetivo siempre va a ser el servir y como dicen, ¿no? Quien no vive para servir, no sirve para vivir. Entonces, esa es una de las cosas que más me ha marcado en mi vida y pues hasta que el tiempo nos dé, no vamos a seguir sirviendo de alguna o de otra forma. En este caso nos toca estar en esta parte de recursos humanos y esa es una de las grandes satisfacciones que tengo en la vida. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias a todo el auditorio, gracias a los que estuvieron conectados en esta transmisión en vivo. Recordarles que pueden seguir este podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en YouTube, en TikTok y sobre todo pues aquí en Facebook. Decirle también que en próximos días este podcast se estará presentando también en fragmentos a través de Reel, resumiendo o viendo las partes más importantes de toda esta gran plática que tuvimos el día de hoy. Decirles que agradecemos nuevamente al licenciado Eduardo Saravia y que nos vemos la próxima semana. Muy buenas tardes y nos vemos hasta la próxima.